Con el firmamento ya estabilizado y con nuestro mundo en un estado primigenio, Ometeo dejó caer un enorme cuchillo de pedernal sobre la tierra. Las nubes se envolvieron en truenos, y de esta roca nacieron 1600 dioses, aspectos diversos de este nuestro mundo, esencia primordial de la naturaleza, flujo de energía de la vida. Como contrapeso a tan voluminosa cantidad de vida, debía haber una deidad que rigiera la muerte y el final de las cosas. Alguien que pudiera dar un trabajo más selecto y meticuloso al proceso de la muerte, que desde el inicio de la creación ya se encontraba algo estancado. Sería este un desdoblamiento de Tezcatlipoca, pero sería creado y forjado por Quetzalcóatl, quien nuevamente refleja que antes de la muerte hay vida. También pondría de su mano Huitzilopochtli, quien indicaría el confrontamiento a la muerte. Esta entidad no sería otra que Mictlantecutli, el señor del Mictlán, creado para regir el inframundo, dotado de una cantidad inmensa de poder. La vida mortal apareció, y el ciclo de muerte, natural y común, empezó. Pero aún había algo muy importante que hacer. Los dioses debían de crear una especie, una diferente a las demás. Quetzalcóatl recibió la importante tarea de crear al primer hombre. Ometeo le entregó los huesos sagrados, y con ellos, y moldeando de barro, creó al primer hombre. Pero este era gigante, de una fuerza y poder muy superior a la del humano, pero de gran torpeza. Estos corrían el riesgo de que por sus colosales tamaños, al caer, podían llegar a morir, pero así permanecieron. Entonces, ahora había algo más que hacer. Huitzilopochtli ya era la esencia, espiritualidad y vida del sol, pero ahora necesitaba conformarse un sol físico. Todos los dioses se reunieron en la oscuridad de la noche en la ciudad de Teotihuacán. Ellos debían discutir sobre la creación del sol. Quetzalcóatl creó un sol con la hoguera de los dioses, pero este era muy débil. Indignado, Tezcatlipoca pasa a convertirse en el sol. Al primer sol se le conoció como Nahui-Ocelotl o Cuatro Jaguar. El primer sol duró 676 años, pero este era un sol extremadamente potente. Podía llegar a arrasarlo todo. La vida y las plantas empezaron a marchitarse. Quetzalcóatl se lanzó sobre Tezcatlipoca y con su macuahuitl lo derribó, cayendo en un profundo lago. Completamente furioso, Tezcatlipoca emerge con la forma de su nahual, un enorme jaguar. Este se desdobla en una lluvia de jaguares que terminarían por destruirlo todo y arrasarían con la primera generación de humanos gigantes. Y los pocos que sobrevivieron se convertirían en las montañas. Con esto, la primera era de los humanos terminaría. Quetzalcóatl se convirtió en el sol y se llamó Nahui-Ejecatl, Cuatro Viento, y duró 364 años. Era un sol mucho más agradable, con una temperatura más moderada. Los demás dioses crearon al siguiente humano a partir del maíz. Estos eran simplemente perfectos. Tenían una fuerza superior a la del humano de hoy, pero no tanta como la de los gigantes. Su inteligencia era suprema, pero cayeron en la arrogancia. Estos creyeron estar a la altura de los dioses. Nuevamente ofendido, Tezcatlipoca, al ver al nuevo hombre,
se lanzó sobre Quetzalcóatl y le dio un zarpazo tan poderoso que no solamente lo bajó del cielo y de su posición de Dios, sino que creó corrientes de viento tan fuertes que los humanos de maíz fueron obligados a encorvarse y a convertirse en monos. Con todos los honores que tenía, Tlaloc tuvo la potestad de decidir ser el siguiente sol, y se le llamó Nahuicuiahuitl, el sol de lluvias, 4 lluvia, y duró 312 años. Este sol también era cálido y hermoso, y se volvieron a crear humanos a partir del maíz, pero esta vez les crearon un gran corazón. Pero esto les resultó contraproducente, ya que eran inútiles, improductivos y débiles. Dadas las labores de Tlaloc, como el nuevo sol, Tezcatlipoca aprovechó y se robó a su esposa, Xochiquetzal, flor preciosa, diosa de la belleza. A lo que furioso Tlaloc abandonó su puesto y dejó de hacer la lluvia. Decepcionado, Quetzalcóatl le ordenó a Xiuhtecutli, el señor del fuego, que creara una lluvia de fuego para erradicar a estos seres. Entonces los humanos se convirtieron en aves y guajolotes. Nuevamente, sin un sol, llegó el turno de Chalchutlicue, la de la falda de jade, la diosa de las aguas tranquilas. Sería ella el cuarto sol, y se le llamó Nahuiatl, 4 agua. Más tarde, Chalchutlicue contrajo nupcias con Tlaloc, siendo esta su segunda esposa. Nuevamente se volvió a crear al humano, pero esta vez salió muy pequeño. Tezcatlipoca, una vez más insatisfecho con la creación, instigó a Chalchutlicue a destruir a los nuevos humanos. Tezcatlipoca también arrojó severas acusaciones de no ser digna de su puesto y de cometer adulterio. Fue entonces que Chalchutlicue mandó una severa inundación a toda la tierra. Por 52 años no paró de llover, y los humanos se convirtieron en peces. Después de 4 intentos fallidos, los dioses consideraron que su misión había sido fallida y decidieron guardar los huesos sagrados en el Mictlán, bajo el resguardo de Mictlantecutli. De esta decisión no estuvo de acuerdo Quetzalcóatl, quien, avergonzado por su fracaso, no se pudo presentar frente a su padre, pero sí tomó la decisión de ser él quien creara al hombre. Pasando ya un tiempo, Quetzalcóatl se dio a la tarea de bajar al Mictlán y reclamar los huesos sagrados. Quetzalcóatl debía de cruzar los 9 niveles del Mictlán, llegando entonces al Chiconahuapan, al lugar de los perros, atravesando su río y teniendo cuidado con Xochitonal, la iguana que lo custodia. Posteriormente, llegando al Tepectli-Monamictlán, el lugar donde los cerros chocan, con una velocidad suprema, Quetzalcóatl atraviesa el nivel. Llegó entonces al Ixtepetl, el cerro de obsidiana. Quetzalcóatl fue desgarrado, pero al ser una divinidad, las laceraciones no tuvieron mayor complicación. Pasó a Ixtejecayan, el lugar de la nieve que te corta como obsidiana. Quetzalcóatl cruzó las bajas temperaturas, mostrando una resistencia como ninguna otra. En el Paniecatacoyan, el lugar donde la gente se voltea como banderas, Quetzalcóatl no tuvo mayor impedimento, ya que estaba completamente concentrado en su misión. En el Timinaloayan, el lugar donde manos invisibles disparan saetas, nuevamente Quetzalcóatl fue desgarrado, y el sofocante trayecto parecía no tener fin. En el Teocoyohuehualoyan, Quetzalcóatl se terminó por enfrentar a toda clase de bestias y a un jaguar que intentó devorar su corazón. En Ixmictlanapochcalolca, Quetzalcóatl fue bañado en las aguas negras
Finalmente llegó al Chiconamictlán, donde llegó ante Mictlantecutli. Este último, sumamente sorprendido, preguntó a qué se debía su visita. Quetzalcóatl contestó que venía por los huesos sagrados que estaban bajo su posesión. Mictlantecutli aceptó devolverle los huesos, pero esto se convirtió en una trampa. El viaje de regreso al mundo terrenal no fue tarea sencilla, pero Mictlantecutli envió a sus súbditos a cazar a Quetzalcóatl. Esto tampoco presentó gran impedimento, ya que para una divinidad como Quetzalcóatl, los súbditos no representaban más que un estorbo. Ya a punto de salir del Mictlán, Quetzalcóatl se topó con un último reto. Mictlantecutli había creado un enorme agujero en el que Quetzalcóatl cayó por distraerse con algunas codornices. Estando en el Mictlán y siendo obra divina de Mictlantecutli, ni siquiera Quetzalcóatl podría salir con vida. Al llegar al fondo, Quetzalcóatl se rompió todos los huesos y lentamente extinguió la llama de su vida, y Quetzalcóatl formó parte del Mictlán. Pero esto no podía permanecer así por mucho tiempo. Quetzalcóatl renació de sí mismo y volvió a la vida. Pero los huesos sagrados al caer se habían hecho polvo. Entonces Quetzalcóatl tomó la forma de su nahual y salió del inmenso pozo, terminando así su misión. A su salida, los demás dioses se encontraban asombrados por tal proeza. Quetzalcóatl reunió a todos los dioses, tomó lo que quedaba de los huesos sagrados y, haciéndose a sí mismo una herida en su miembro viril, combinó su sangre con lo que quedaba de los huesos sagrados y dio forma al humano. Dado que los huesos tenían diferentes tamaños por la caída que habían sufrido en el Mictlán, los humanos también desarrollarían tamaños diferentes. Ahora el quinto sol debía ser creado. De entre todos se escogió al dios Tecuciztecatl para hacer el nuevo sol y distanciarse de las riñas pasadas. Reunidos todos de nuevo en Teotihuacán, alrededor de la hoguera divina, Tecuciztecatl tuvo miedo y decidió no arrojarse al fuego. En su lugar, Nanahuatzin, un dios menor, al que se le restaba importancia, decidió arrojarse con valor directo a la pira y se convirtió en el quinto sol. Tecuciztecatl, avergonzado de el miedo que lo había paralizado, decidió también arrojarse a la llama, pero su luz no fue tan grande, era pálida y no emitía calor. De esta forma se creó la luna.